queridos hermanos y hermanas, amigos y amigos que nos escuchan. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal Restaurando el Carácter de Dios y feliz sábado para todos ustedes. En esta ocasión, como de costumbre, vamos a presentar un tema más de esta serie concerniente al carácter de Dios. Este tema se titula Fuego de Dios cayó del cielo. Pero antes de continuar con la presentación del tema, quisiera que por favor me acompañen en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, pedimos Señor el perdón de cada uno de nuestros pecados. Rogamos que en este santo día, Señor, tú nos santifiques con tu presencia. Bendice cada oyente, cada uno de sus familiares. Ayúdame, Señor, a expresar esto no con mis palabras, sino con las tuyas. Ayúdame, Señor, que el entendimiento que pueda tener de esto, Señor, sea movido, sea inspirado, Señor, sea puesto por el Espíritu tuyo. Guíanos, Señor, y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, fuego de Dios cayó del cielo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, versos del 9 al 10, aparece un texto interesante sobre este tema. Este tema es amplio, de manera que esto es como una primera parte de este tema. Entonces dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al leer este texto, nosotros o el ser humano en nuestra naturaleza pecaminosa, inmediatamente lo que viene a nuestra imaginación es que de Dios en algún momento, o verdad, o que de Dios fluye fuego, que su presencia es fuego y que fuego fluye y consume a los malos, o consume a los no arrepentidos, o consume a los impíos. El contexto de este párrafo que aparece en Apocalipsis 20 es ya después de la segunda resurrección. Después de la segunda resurrección, recordemos que Cristo viene por segunda vez a la tierra, ahora cuando venga, se lleva a los salvados. La tierra queda desolada y vacía porque no quedan personas con vida. Solamente queda Satanás y sus ángeles. De manera que no tiene a quien tentar, no tiene a quien engañar, por eso queda atado por la cadena de circunstancias. Entonces, pasan 1000 años, pasamos 1000 años en el cielo. Entonces desciende la nueva Jerusalén, la santa ciudad del cielo, con todos los salvados. Entonces aquí en la tierra resucitan los perdidos, todos los perdidos, de la cual dice la Biblia que son como la arena del mar, esa gran multitud de perdidos. Entonces, dice el verso 9 de Apocalipsis 20, que esa gran multitud de perdidos subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, la nueva Jerusalén que desciende del cielo con los salvados. Pero que entonces de Dios desciende fuego del cielo y los consume. O sea, ellos rodean la ciudad amada, la nueva Jerusalén, porque ahora resucitaron, pero se dejan engañar, ¿verdad? Son engañados por Satanás, quien les enseña, quien les dice que ellos, que esa nueva Jerusalén, que esa ciudad santa y amada pertenece a ellos. De manera que ellos se preparan para poseerla por la fuerza. Pero entonces dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y es que, como había dicho brevemente, hace, ¿verdad? Hace ratito, queda en nuestra mente la idea que cuando ellos, los impíos, ¿verdad? Se preparan para asaltar la ciudad de los santos, entonces la presencia de Dios, de la presencia del rostro de Dios, del cuerpo de Dios, ¿verdad? De su persona, sale ese fuego ardiente que los quema vivo y los destruye. Entonces, este tema tiene una primera parte porque es bastante amplio, ya que esta expresión tiene dos aplicaciones, ¿verdad? Puede ser literal y puede ser simbólico, pero entonces en este tema lo que estaremos analizando el fuego literal.
la expresión en sí, fuego de Dios descendió y quemó vivo a personas. Esa es la expresión, ese es el punto de este tema. Bien, entonces continuamos. En Job, el capítulo 1, versos 16, sabemos, cuando leemos Job, eh, sabemos que ocurre se lleva a cabo una reunión en alguna parte del cielo. Entonces, en esa reunión llega Satanás como representante del planeta Tierra porque Adán le había cedido el dominio a Satanás cuando cayó en pecado. Llega como representante del planeta Tierra. Tiene una conversación con Dios y le dice que hay un hombre en la tierra. Dice la Biblia que hay un hombre en esta tierra que se llama Job. Ese hombre tiene muchas posesiones, es rico. Y dice la Biblia que es temeroso de Dios. La misma Biblia enseña que el temor de Dios es guardar sus mandamientos. O sea que Job era un hombre cristiano que guardaba todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado como día de reposo. Mas Satanás le dice a Dios, Job te sirve porque tú le has rodeado, porque tienes un cerco protector sobre él y porque también le ha dado muchas cosas buenas, muchas riquezas. Entonces Dios, para mostrarle al universo, ¿verdad? Al universo y al mismo Satanás, que no necesariamente porque tenemos cosas terrenales, posesiones terrenales o riquezas, vamos a ser fieles a Dios, sino que en la pobreza y en la riqueza seremos fieles, sino que en la salud y en la enfermedad seremos fieles a Dios, el cual Dios logró su cometido. Pero entonces Satanás le dice a Dios, quita de él ese cerco protector que tú has puesto para ver si te sigue adorando, para ver si sigue guardando tus mandamientos, para ver si sigue siendo cristiano y no blasfema tu nombre. Entonces Dios le da el permiso a Satanás de arruinar a Job. Comienza Satanás arruinando a Job, quitándole todo lo que tiene, matando a sus hijos. Comienza Satanás a utilizar los elementos de la naturaleza para hacer su obra de destrucción. Y uno de ellos es que en Job capítulo 1, verso 16, miren lo que dice la Biblia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sabemos, si leemos el capítulo 1 de Job, nos vamos a dar cuenta que quien está arruinando a Job es Satanás, pero la Biblia dice que fuego de Dios cayó del cielo. No obstante, el fuego fue enviado por Satanás y la Biblia dice que el fuego cayó de Dios. Hermanos, ¿saben por qué? Repetimos, es que la Biblia tiene un lenguaje figurado concerniente a Dios y la destrucción. Y es que el escritor bíblico, cuando recibe la visión, pone que fuego cayó de Dios, pone que Dios destruye, pone que Dios envía el diluvio, no porque Dios lo enviara con sus propias manos ni tampoco sus ángeles. No porque Dios mismo creara las aguas para destruir en el diluvio, no porque Dios tenga un pozo de fuego en el cielo, esperando a que una persona se aleje de él o esperando a que una persona le rechace para él entonces quemarlo vivo. No, señores. El escritor bíblico dice que el fuego cayó de Dios porque Dios tiene el poder para impedirlo, pero no lo impide. Y como no lo impide, el escritor de la Biblia dice, Él lo causó. Pero ese es un lenguaje figurado. Cuando analizamos cómo sucedió, entendemos que Él no lo causó. Y por eso es que predicamos, por eso es que creemos que Dios no mata, que Dios no destruye. Porque la Biblia dice que Dios mata y destruye, no podemos decir que no, pero también enseña cómo lo hace. El espíritu de profecía también presenta que Dios mata y destruye, pero también enseña cómo lo hace. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que a pesar de que la Biblia me dice que fuego de Dios cayó del cielo, no quiere decir que el fuego venga directamente de Dios. Y sabemos esto porque sabemos que quien está arruinando a Job es directamente Satanás. En Segunda de Reyes, el capítulo 1,
y el verso 10, aparece un evento de vasta importancia para lo que queremos presentar en este tema. Y es que en este momento está reinando sobre Israel el rey Ocosías, después de Acab. Pero en un momento el rey Ocosías se cae por una ventana y queda enfermo. Entonces, cuando queda enfermo, preocupado por saber lo que va a pasar con él, con su vida y su salud, levanta unos mensajeros y lo manda a consultar al dios de Cron, a Baal-zebú, o sea, haciendo a un lado a Dios, o sea, practicando la idolatría. Pero entonces hay un profeta de Dios llamado Elías, del pueblo, ¿verdad? Y viene un ángel de Dios y le dice a Elías, ve a encontrarte con los mensajeros del rey y diles que si no hay Dios en Israel, que él tiene que mandar a consultar a Baal-zebú, practicando así la idolatría. Diles también que de esta enfermedad que él está no se levantará, sino que morirá. El rey se enfurece, llama a un capitán de su ejército que tome 40 hombres y vayan a buscar a Elías donde él se encuentra. Elías, que es el profeta de Dios, ¿verdad? Llegan estos 51 hombres a buscar a Elías. Y mire lo que dice la Biblia, mire lo que hace Elías, miren. Segunda de Reyes capítulo 1 verso 10 dice, y Elías respondió al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió y a sus 50 también. Esto hizo Elías. Esto pasó 2 veces. Entonces, en contraste con este evento que ocurrió en Segunda de Reyes con Elías, trae la Biblia a colación otro evento muy parecido, ya no con Elías, ahora con Cristo y sus discípulos. Cristo envía a sus discípulos a una aldea, pero en esa aldea no le quisieron recibir. Lucas capítulo 9, versos 54 y 55. En esa aldea no quisieron recibir a los discípulos de Cristo. Y dice el verso 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Oiga bien, como hizo Elías y los consuma. Interesante, porque basado en el mismo falso concepto del carácter de Dios, los discípulos también habían aprendido, habían aceptado la falsa idea de que Dios mata y destruye, de que Dios es el causante de la destrucción, de la enfermedad y la muerte. Entonces, como ellos fueron rechazados, ahora sienten un espíritu, cierto espíritu de venganza y desean la muerte de aquellos que no quisieron recibirle. ¿Y será que ese espíritu se ha ido de la faz de la tierra? No, hermanos. Nosotros tal vez literalmente no le pedimos a Dios que mande fuego de arriba y queme viva a las personas que no piensan como nosotros. Tal vez no lo hemos hecho, aunque unos que otros sí, porque yo mismo lo he escuchado. Tal vez nosotros no lo hacemos, pero sí le matamos con nuestras propias palabras, en nuestros pensamientos les quitamos la vida a aquellos que no ven las cosas como nosotros las vemos. Con nuestras críticas y murmuraciones no reparamos la brecha, sino que destruimos. Hacemos comentarios delante de ellos destructivos, no redentivos, para que se sientan mal, para que sientan el peso del desprecio, porque no ven las cosas, no creen lo que nosotros creemos. Entonces, estos discípulos de Cristo, llenos con el mismo espíritu que tenía Elías en ese momento, quieren que descienda fuego del cielo y queme viva a las personas que no lo quisieron aceptar. Pero allí estaba Cristo, hermano, restaurando el carácter de Dios. Allí estaba Cristo enseñándonos que Dios no mata, que Dios no destruye, que Dios no quema viva a las personas cuando rechazan su evangelio. Y miren lo que dice el verso 55. Entonces volviéndose él, ¿quién es él? Cristo. Ellos le preguntaron a Cristo si podían hacer eso.
Orar para que descienda fuego del cielo y queme viva a esas personas. Mas Cristo les responde. Dice que los reprendió. Tremendo. No dice les respondió, dice los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué nos está diciendo el Hijo de Dios con esto? ¿Qué nos está diciendo Cristo, hermano? No es del Espíritu de Dios. No es de Dios el quemar viva a las personas porque rechazan su voluntad. No son parte, no es parte de los frutos del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, hermanos. Asesinar a los que rechazan su evangelio. No forma parte de los frutos del Espíritu, de la obra de Dios quemar viva a las personas porque no se arrepintieron de sus pecados. Es eso lo que Cristo está diciendo cuando dice, ustedes no saben, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. O sea, ustedes no saben el espíritu que lo está dominando en ese momento. Esto quiere decir también que el espíritu que dominó la mente de Elías en aquel momento no fue el espíritu de Dios. Y yo sé que puede sonar contradictorio para muchos. Oye esto, que no es el espíritu de Dios. Elías hizo todo eso en el nombre de Dios y Dios le cumplió su voluntad. Los 50 capitanes, los 51 con su capitán, que 2 veces fueron donde Elías, fueron entregados a Elías para que Elías reparara la brecha, pero no la reparó, sino que hizo que fueran quemados vivos. Entonces Cristo, reparando la brecha, Cristo restaurando el carácter de Dios, Cristo quitando el velo de esa nube oscura que hay en las mentes de la humanidad, pensando que Dios es el causante de la destrucción, pensando que Dios mata a aquellos que le rechazan, pensando que Dios quema vivo a aquellos que le rechazan. Los discípulos le piden a Cristo, quiere que hagamos lo mismo que hizo Elías, y Cristo los reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu soy. En otras palabras, mi espíritu, hermano, mi gobierno no es de esa índole. Miren lo que presenta Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, hermanos. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que en Cristo Jesús estamos en el verdadero Dios, en el Dios que no mata, en el Dios que no destruye. Simple y claro lo presenta su palabra. Allí está Cristo mostrando el verdadero carácter de Dios, porque la humanidad había sido contaminada con un falso concepto del carácter de Dios, viendo a Dios como el destructor. Continuamos. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 27 y verso 40. Es importante analizar qué espíritu, qué pensamientos, qué conceptos de Dios tenía el profeta Elías. ¿Qué espíritu lo dominaba en ese momento? Primera de Reyes, el capítulo 18, narra los eventos que ocurrieron siendo el rey Acab todavía estando vivo, rey de Israel. El rey Acab, el rey de Israel, tiene profetas, pero profetas de un falso Dios, profetas de Satanás, profetas de Baal. Entonces tiene 450 profetas, más Dios tiene un profeta que se llama Elías. Entonces el profeta le dice, ¿verdad? Vamos a hacer un holocausto, tomemos 2 bueyes, vamos a ponerlo en holocausto para que el pueblo de Israel vea quién es el verdadero Dios y entonces se decida si es a seguir a Baal, a seguir a Satanás o es a seguir a Dios. Se ponen los holocaustos, se toman 2 bueyes, se matan esos bueyes y se ponen se ponen en la parte, en el altar para que sean como una señal, ¿verdad? Para que sean consumidos tanto por los profetas, por el profeta de Baal, o sea, por el Dios de los profetas de Baal, o tanto por el Dios a quien servía el profeta Elías. Entonces se toman los 2 bueyes, se matan, se ponen, ¿verdad? Y la idea era que
cuando se orara, cuando se pidiera, los profetas de Baal, cuando oraran a Baal, ¿verdad? Cuando le pidieran a Baal que descendiera entonces fuego de arriba, fuego del cielo, y consuma el sacrificio. Dice que los profetas de Baal comenzaron desde la mañana dando vueltas sobre el toro, el buey que había sido muerto, que había sido sacrificado, dando vueltas y vociferando, pidiéndole a Baal, a ese falso Dios, que mande fuego y consuma el sacrificio para que el pueblo de Israel viera que ellos servían a un Dios verdadero. Dice la Biblia que comenzaron desde la mañana y no apareció el fuego, y que se laceraban la piel, o sea, se cortaban, sangraban, para que este falso Dios le escuchara, pero no le escuchó. Mas, sin embargo, cuando Elías ora al Dios de Israel, inmediatamente viene fuego del cielo y consuma el sacrificio. No obstante, no obstante, hermanos, ¿qué espíritu dominaba a Elías? Ese es el punto en este tema. ¿Qué espíritu dominaba a Elías en ese momento? Miren lo que presenta Primera de Reyes 18, versos 27. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Aquí presenta la Biblia que Elías se burlaba de los profetas de Baal porque su Dios nunca les respondía. Aquí vemos a Elías que aunque lo ve a ellos lacerándose la piel, cortándose, sangrando por su piel, Elías se burla de ellos. ¿Qué espíritu es ese, hermanos? ¿Es ese el espíritu de Cristo? Esa pregunta es para meditar. ¿Es ese el espíritu de Dios? ¿Es eso lo que hace Cristo? ¿Es eso lo que hace Dios con sus enemigos? Burlarse de ellos cuando no se le cumple a ellos su propósito. Hermanos, el mismo amor que Dios tiene, que Dios tenía por los profetas de Baal, es el mismo amor que tenía por Elías. O sea, no había favoritismo entre uno y el otro. No hay favoritismo entre un cristiano y uno que no es cristiano. Dios ama al cristiano con el mismo amor que ama al que no es cristiano. ¿Saben por qué? Porque en Dios no hay acepción de personas. No obstante, el espíritu que fomentaba a Elías, miren dónde lo llevó. Después que el sacrificio de él fue consumido como señal del Dios verdadero, miren lo que dice el verso 40. Entonces Elías les dijo, o sea, le dijo al pueblo de Israel, ahora agarren a los profetas de Baal, los 450, para que no escape ninguno. Y ellos los agarraron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. 450 hombres que fueron pasados a espada por Elías y el pueblo de Israel. Un espíritu de burla, un espíritu que mata a aquellos que no quieren seguir el camino de Dios. Interesante porque muchos hermanos entienden que Dios puso en Elías para que degollara a estas personas, pero Cristo nos enseña que no es así. Cristo nos enseña que el espíritu de quemar vivo a las personas que no quieren el evangelio, que el espíritu de traspasar espada a aquellos que rechazan la misericordia de Dios, no es el espíritu de Dios, hermano, no es el gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios, los principios de Dios, hermanos, no son de esa índole. ¿Cómo sabemos eso? Miren lo que presenta Juan 16 del 1 al 3. Cabe destacar que estas son palabras textuales del Hijo de Dios, en quien tenemos el conocimiento del verdadero Dios. Miren lo que dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Interesante porque aquí Cristo me está diciendo, el mismo Hijo de Dios,
aquel que conoce la altura y la profundidad del amor de Dios, único en el universo que conoce la altura y la profundidad del amor de Dios, viene a darlo a conocer. Entonces me está diciendo con sus propias palabras que ni el Padre ni Él matan a nadie. Es lo que dice el texto. Pero también me dice otra cosa, hermanos. No digo esto con regocijo en mi corazón, sino con el profundo interés de que escuches la voz de Dios y no endurezcas tu corazón. Otra cosa dice este texto. Desde el mismo corazón de la iglesia se levantarán hermanos para matar a sus hermanos pensando que rinden servicio a Dios. Y van a hacer todas esas cosas porque no conocen a Dios ni conocen a Cristo. Por lo tanto, no son herederos, no serán herederos de la vida eterna. Porque la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo, que no matan, que no destruye, hermano, que la destrucción, que la enfermedad y que la muerte no proceden de ellos, sino de una fuerza, sino de un poder completamente contrario, sino de un gobierno contrario al gobierno de Dios, y ese es el gobierno de Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquellos que degollaron Josué, Samuel, Saúl, David, en el nombre de Dios, no lo hicieron en el nombre de Dios. En su confusión del carácter de Dios, pensaron que lo hicieron así, pero no fue. Por eso vino Cristo, para aclarar las cosas. Y es que en esas ocasiones ya hemos visto en otros temas que muchas veces Dios simplemente le permitió que realizaran los deseos de su propio corazón. Estos fueron los deseos del corazón de Elías, no los deseos del corazón de Dios, ni de Cristo. Continuamos. Hay que también, hasta aquí hemos llegado, viendo que el espíritu que dominaba a Elías en ese momento no era el espíritu de Dios, ¿verdad? Hay que ver qué pasó con Elías, porque después de todos estos eventos, Elías fue trasladado vivo al cielo. Alguien diría, pero no entiendo. ¿Cómo es que no era el Espíritu de Dios? Si hasta vivo se lo llevaron al cielo. Sí, pero no podemos saltar algunos eventos que presenta la Biblia, que resalta la Biblia, hermanos. Hay que seguir leyendo. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, miren lo que aparece en la Biblia. Muy interesante para lo que venimos tratando de explicar. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto. ¿Quién es él? Elías. Después que pasó todo esto, después que las personas fueron quemadas vivas, después que degolló a los 450 profetas de Baal, después que derramó tanta sangre, después que mató a sus semejantes, miren lo que pasa. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Nueva versión internacional, el primer texto es de la Reina Valera 1960. La nueva versión internacional, mire lo que dice, y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. O sea que cuando la Biblia presenta que él dice, no soy yo mejor que mis padres, no son los padres de Elías literalmente, sino sus antepasados, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuáles fueron esos antepasados? Porque él dice, no soy yo mejor que mis padres, ¿verdad? No soy yo mejor que mis antepasados. ¿Cuál fue la obra? ¿Cuál fue la presentación que habían hecho sus antepasados del carácter de Dios? Hermano, el degollar las personas a espada.
el matar, el derramar sangre fue la historia de todo Israel por haber rechazado la voluntad expresa de Dios en las dos tablas de piedra. No matarás. Guardad mis mandamientos. Sus antepasados es lo que venían haciendo, pues él ahora siente un pesar, no he obrado diferente a ellos. Tan pesar, tanto le pesó haber quitado vidas que deseaba él también morirse. Hermano, esto no venía de él, esto no venía de él, esto venía del Espíritu de Dios, produciendo en él un arrepentimiento. Porque hermano, Dios no mata y Dios no destruye, de manera que aunque pensó que lo hizo en el nombre de Dios, estaba equivocado, estaba errado y quitó vida. Ahora siente el peso de arrebatarle la vida a otra persona. Está la voz de Dios hablándole a él en su conciencia y está él experimentando en este momento ese remordimiento a tal punto que desea morirse y por eso expresa, no he obrado diferente a mis antepasados. Ellos hicieron esto, yo también. Ahora deseo morirme. Entonces le dice a Dios, quítame la vida. Hermano, el pecado, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. Entonces, después de Elías haber realizado esta matanza, sintió remordimiento, sintió vergüenza de sí mismo, sintió pena de sí mismo, a tal punto de sentir el deseo de no existir. Pero donde abundó su pecado, entonces, hermanos, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Entonces, después de esto, después de este evento tan importante que muchos pasan por alto, entonces el ángel le dice a Elías, levántate, come y bebe, porque te espera un largo viaje. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8, dice la Biblia, se levantó, o sea, ¿quién se levantó? Elías. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Gloria a Dios. O sea, después de experimentar este remordimiento por haber quitado la vida, después de experimentar este remordimiento, este peso del pecado, ¿verdad? Después de reconocer que no había obrado diferente a sus antepasados, entonces sobreabunda la gracia y ahora le dice el ángel, ahora te toca un largo viaje, caminar 40 días y 40 noches en el desierto para entonces encontrarte con Dios, hermano. Yo no sé qué le deja estos textos a ustedes en su mente. Yo no sé qué les dicen, pero a mí me dice muchas cosas y muchas cosas hermosas, porque aquí estamos viendo los atributos de Dios. Amor, misericordia y redención al peor de los pecadores. Come y bebe, le dice el ángel, porque te toca un largo viaje. Y dice aquí que Elías caminó 40 días y 40 noches por la fe, hermano. Caminó 40 días y 40 noches para encontrarse con Dios. Y me viene a la mente muchas cosas de qué pudo haber pasado dentro de él en aquellos 40 días y 40 noches, pero sé que fueron buenas, porque por la fe caminó hacia el encuentro con Dios. O sea, que antes de ser trasladado vivo al cielo, tuvo que tener un encuentro con Dios. Interesante, muy interesante. Y yo digo, gloria a Dios. Miren lo que pasa cuando llega a ese monte, al monte de Dios, después de haber caminado tanto, 40 días y 40 noches. Miren lo que pasa. Entonces el ángel le dice, sal fuera. Él está en una cueva. El ángel le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. ¿Dónde pasaba Jehová? Por el monte. En el monte Horeb, en el monte de Dios. Allí está Elías.
encontrándose con Dios. Y dice la Biblia, y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, hermanos, no estaba en el viento. Gloria a Dios. Viene un viento destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Tan fuerte el viento que rompía las peñas, rompía las piedras, hermanos, arrancaba los árboles, destruía. Venía un viento destructor delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, porque Dios no está en los vientos que destruyen. Gloria a Dios. Hermano, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, rechazando estas verdades. Sigue diciendo el párrafo, y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. No obstante, ¿quién está palpando? ¿Quién está viendo todas estas cosas? Elías. Dice el verso 12, y tras el terremoto entonces viene un fuego abrasador, un fuego quemando todo lo que encuentra a su paso, un fuego destructor, pero Jehová no estaba en el fuego, gloria a Dios. Y tras el fuego entonces un silbo apacible y delicado. Wow, un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Allí se encontró con Dios y allí Dios le muestra que el viento destructor, que el terremoto y el fuego que consume vivo a las personas no provienen de Dios, porque Dios no estaba en esos elementos destructores. Él lo comprende. Un encuentro con Dios, entonces puede apreciar ese silbo apacible y delicado, amor y misericordia que penetran a lo más profundo de su ser y recibe, hermanos, la verdadera impresión, el verdadero conocimiento, el verdadero concepto del carácter de Dios. Y entonces, después de eso, es llevado vivo al cielo. Pero primero hubo que haber un encuentro con Dios. Lo mismo tiene que pasar contigo, hermano, lo mismo tiene que pasar conmigo. Tenemos que tener un encuentro con el verdadero Dios que es en Cristo Jesús. O si no, no hay vida eterna. ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo podemos afirmar que el fuego que dice la Biblia que desciende del cielo, que proviene de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo podemos afirmar que no viene directamente de Dios? ¿Cómo podemos afirmar que Dios no quema vivo a las personas que rechazan su evangelio? Que Dios no mata, que Dios no destruye. Escucha esto, adventista del séptimo día, hermano adventista del séptimo día, que andas presentando a Dios con los atributos de Satanás todavía. Hermano adventista del séptimo día, hermano, por amor a Cristo, escucha esto, deseado de todas las gentes, página 13, verso 2. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. ¿Saben por qué? El fuego que quema vivo a las personas, aunque la Biblia en su lenguaje figurado dice que viene del cielo, que viene de Dios, pero no viene de Dios, porque el ejercicio de la fuerza, hermanos, es contrario a los principios del gobierno de Dios. ¿Saben por qué sabemos? ¿Por qué estamos tan seguros que Dios no ejecutó a esas personas con fuego? ¿Sabes por qué estamos tan seguros que Dios no inspiró a Elías para que traspasara a los profetas de Baal? Hermano adventista del séptimo día, escucha esto. Conflicto de los siglos, página 34, párrafo 1.
Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. Gloria a Dios. Wow. Increíble. Dios no asume nunca, hermano. La palabra nunca no tiene contexto aquí en el sentido de que, hay que buscarle el contexto a esa palabrita. Nunca es nunca. Never. Así lo escribió la sierva del Señor. Never. So, Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión. Aquí me dice que Dios nunca ejecuta la sentencia del pecado. La sentencia del pecado es la muerte. Dios no la ejecuta nunca y nunca la ha ejecutado. Aquí dice exactamente qué es lo que pasa. Es que Él abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Así, hermanos, amigos, el fuego que desciende del cielo y quema vivo a las personas, no proviene directamente de Dios. Ese es el punto de este tema. Así que si has orado en algún momento, si has deseado que Dios le quite la vida a una persona, que Dios mate a una persona, que Dios queme viva a una persona, porque no quieren obrar como tú entiendes que se debe obrar. Si lo has hecho en el nombre de Dios, arrepiéntete en el nombre de Jesús, porque está presentando mal el carácter de Dios. Y nosotros tenemos un cometido justamente como Cristo y los discípulos, presentar el carácter de Dios en contraste con el carácter de Satanás, enseñar por palabra y en nuestras obras, hermanos, que Dios a nadie mata, que Dios a nadie destruye. Dios te bendiga, hermano. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis tu corazón rechazando este mensaje. Será hasta la próxima.